Evangelio según San Lucas. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. Como una paloma, se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Hola amigos y amigas. El relato del bautismo que hemos escuchado, junto al que escuchamos días atrás de la visita de los magos y el que escucharemos el próximo domingo de las bodas de Caná, los tres relatos son de epifanía, es decir, de manifestación de la identidad y de la misión de Jesús. Vamos al Evangelio de hoy. Los lugares bíblicos tienen con frecuencia un significado teológico. El mar, el monte, el desierto son mucho más que unas simples indicaciones geográficas. Lucas no especifica el lugar del bautismo de Jesús. Juan, sin embargo, lo especifica. Tuvo lugar en Betania, al otro lado del Jordán, dice Juan, donde Juan estaba bautizando. La tradición ha localizado justamente el episodio en este lugar llamado Betabara, el vado por el que también el pueblo de Israel, guiado por Josué, que venía de Egipto, atravesó el río entrando así en la tierra prometida. En el gesto de Jesús se hacen presentes el recuerdo explícito del paso de la esclavitud a la libertad y el comienzo de un nuevo éxodo hacia la tierra prometida. En el gesto de Jesús se hacen presente entonces esta realidad. Betabara tiene otra particularidad menos evidente, pero igualmente significativa. Los geólogos aseguran que este es el punto más bajo de la Tierra, 400 metros bajo el nivel del mar. La elección de comenzar precisamente aquí la vida pública de Jesús no puede ser una simple casualidad. Jesús ha descendido hasta el abismo más profundo con el fin de demostrar que quiere rescatar a todos, que quiere la salvación de todos. Jesús entonces desciende a este barro, este fango, el fango del hombre, para llevarlo a la tierra de libertad. El Evangelio de hoy se abre con una constatación significativa. El pueblo estaba en la expectativa, dice el texto. Es muy fácil imaginarse de qué cosa se trata. El esclavo esperaba la libertad. El pobre esperaba una vida mejor. El jornalero explotado esperaba justicia. El enfermo esperaba salud. La mujer humillada esperaba la recuperación de su dignidad. Todos aspiraban a un mundo nuevo. Era sobre todo en el campo religioso en el cual el pueblo alentaba la esperanza de un cambio radical. Hacía ya 300 años que se había apagado la voz de los profetas, el cielo se había cerrado y el silencio de Dios era considerado como un merecido castigo por los pecados cometidos. Los guías espirituales del pueblo habían comenzado desde hacía ya siglos a presentar al Señor sobre todo como un legislador severo e intransigente. La religión ya no comunicaba alegría, sino simplemente miedo, angustia. Una vida así era insostenible, algo tenía que cambiar. Estas eran las razones de la espera a la que el bautista debía dar una respuesta. Cuando se viven situaciones límites, insoportables, y se desea ardientemente un cambio,
uno va detrás de quien dé un poco de esperanza. El pueblo de Israel esperaba del Señor un guía y piensa que ese guía es el Bautista, que el Bautista es el Mesías esperado. Juan corrige y aclara, no soy yo, dice, está por venir uno que es más fuerte que yo. Como todos los demás, también Juan creía que la injusticia y el pecado habían llegado al colmo y que era inminente ya una intervención resolutiva de Dios contra los malvados. No sabemos con exactitud lo que pasaba por su mente, por la mente de Juan. En cambio, sabemos muy bien cómo Jesús se comportaba. Se sentaba a la mesa a comer con los pecadores, no se ha alejado de los leprosos, no ha condenado a la adúltera. Con Jesús, entonces, se ha cerrado definitivamente la época en la que Dios había sido imaginado como un soberano severo, justiciero, intransigente. Él ha revelado el verdadero rostro de Dios, el Dios que solo salva, el Dios misericordioso. A primera vista, el relato del bautismo de Jesús parece idéntico al de los otros evangelistas, el que hemos proclamado, pero en realidad presenta algunas particularidades. El centro del relato para el evangelista Lucas no está en el bautismo en sí, sino en lo que ocurre inmediatamente después. Son tres realidades: la apertura del cielo, el descenso del Espíritu y sobre todo la voz del cielo. Antes de describir estas tres imágenes en torno al bautismo de Jesús, vamos a notar dos detalles. Primero, Jesús se sumergió en las aguas del Jordán junto a todo el pueblo. Jesús se presenta como aquel que se pone al lado de los pecadores, no los juzga, no los condena, no los desprecia. Participa de su condición de esclavitud y con ellos recorre entonces el camino que lleva a la libertad. Segunda indicación, la referencia a la oración. Jesús recibe el Espíritu Santo mientras ora. La insistencia en la oración es una de las características de Lucas. El Evangelio de hoy presenta a Jesús por primera vez en diálogo con el Padre. Después lo hará otras 2 veces más. En la oración se crean las condiciones oportunas que luego posibilitan las 3 manifestaciones que vendrán a continuación. Comencemos por la primera, la apertura del cielo. Vio que los cielos se abrían. Este rasgarse de los cielos, similar a lo que dice el Evangelio también, que en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. No se trata de un detalle meteorológico, obviamente, como si inesperadamente una luz, un rayo de luz hubiera penetrado en la densidad de una nube. No se trata de eso. Lo que el evangelista quiere comunicar a sus lectores es otra cosa bien distinta. Está aludiendo de una manera clara a un texto del Antiguo Testamento bien conocido para sus lectores. Antiguamente se pensaba que los cielos eran 7 y sobre ellos estaba Dios, y que Dios miraba desde arriba de esos 7 cielos y que Dios había cerrado los cielos, que no había profetas, que durante 300 años Dios no había hablado. El pueblo de Israel tenía la sensación de que los cielos se hubiesen cerrado. Los israelitas piadosos se preguntaban, ¿cuándo terminará este silencio de Dios? Dice el profeta Isaías en el capítulo 63, ojalá rasgases el cielo y bajases. Afirmando que con el comienzo de la vida pública de Jesús los cielos se habían abierto, Lucas da a sus lectores una alegre noticia. Dios ha oído la súplica de su pueblo, ha abierto de par en par el cielo, ya entonces no lo cierra nunca más. Se ha puesto fin para siempre a la enemistad entre el cielo y la tierra.
La puerta de la casa del Padre permanecerá siempre abierta para dar la bienvenida a todos los hijos que quieran entrar. La segunda imagen es la paloma. Lucas no nos dice que una paloma descendió del cielo. Esto sería un detalle totalmente superficial, sino que el Espíritu Santo descendió como una paloma. Juan el Bautista probablemente espera la venida del Espíritu como un fuego devorador de los malvados. El Espíritu, en cambio, se posa sobre Jesús como una paloma, que significa todo ternura, mansedumbre, bondad. Movido por el Espíritu, Jesús se acercará siempre a los pecadores con dulzura, con la amabilidad de una paloma. La paloma también era el símbolo de la atracción y querencia hacia el propio nido. El escritor del Evangelio quiere decirnos que el Espíritu Santo busca a Jesús como la paloma busca su nido. Jesús es el templo donde el Espíritu encuentra su morada estable. Y la tercera imagen, la voz del cielo. Se trata de una expresión que los rabinos solían usar cuando querían introducir una afirmación como venida de Dios. En nuestro relato tiene por objetivo presentar públicamente en nombre de Dios quién es Jesús. El texto dice, tú eres mi hijo muy querido. En la cultura semita, la expresión hijo no hace referencia solo al aspecto biológico, no es solo el engendrado por, sino el semejante a. Significa que la persona en cuestión se comporta como su padre. Presentando a Jesús como su Hijo, Dios garantiza que se reconoce en Él, en sus palabras, en sus gestos, en sus obras, sobre todo en el gesto supremo de amor que es el don de su vida. Luego hay otra característica de este Hijo, es el amado. Esta expresión es el Hijo amado. Hace referencia al relato de Abraham, dispuesto a ofrecer a su único hijo Isaac, el que tanto ama, dice el libro del Génesis en el capítulo 22. Sabemos que la enseñanza del relato del sacrificio de Isaac no es que Dios pone a prueba a Abraham, sino que el Dios de Israel no es un Dios como los demás dioses. El Dios de Israel no acepta los sacrificios humanos. En el contexto del bautismo de Jesús se nos quiere revelar que la muerte de Jesús no tiene que ver con un Dios que necesite ver correr la sangre de su Hijo para complacer su sed de venganza ante esta humanidad pecadora. No, la muerte del Hijo no es otra cosa que la consecuencia de una vida entregada por amor. La expresión final, en quien me complazco, también está calcada sobre el texto del siervo del Señor del profeta Isaías. Ante la muerte de Jesús, el 7 de abril del año 30, los discípulos, desorientados, se preguntan cómo es posible que la vida de un hombre bueno, justo, haya podido terminar en semejante fracaso. Entonces, ¿qué hacen? Buscan en las Escrituras una solución a este enigma y en el libro de Isaías encuentran entonces el relato de este siervo que después de un proceso inicuo viene quitado de en medio por aquellas mismas personas a quienes él quería librar. Y comprenden entonces, Dios no salva concediendo la victoria, el éxito, el dominio, sino que salva mediante la derrota, la humillación por parte de los enemigos, mediante el don de la vida. Aquello que el profeta había dicho del siervo del Señor se ha cumplido plenamente en Jesús de Nazaret. A partir de esta lectura del bautismo de Jesús presentado por Lucas, abramos entonces el corazón a esta epifanía de Dios, que nos quiere manifestar la identidad de su Hijo, para que nosotros, sus discípulos, renovemos y purifiquemos nuestra decisión de seguirlo. Hasta la próxima.